empezar este curso con este grupo tan nutrido de personas interesadas en un tema tan profundo, tan trágico y que nos hace pensar. Y estamos aquí para eso, para pensar y buscar cómo nosotros, desde este pueblo, en este mundo tan grandioso, podemos de alguna forma contribuir a aliviar esta angustiosa situación. Entonces, decir que es el primer debate que tocó de este curso, que ya sabéis, se ha mandado el calendario a todos y todos los actos. El próximo va a ser sobre la masonería, un tema absolutamente distinto, porque hay personas interesadas en saber de eso. Y el sábado 14 de noviembre, si no hay nada en contra, habrá una excursión al encuentro con el otoño, que haya también algo, no sé, solo una cosa sesuda y... Muy bien, Foucault entiende esta mesa redonda, muy breve, no solo como un hecho que nos lleva a profundizar en el conocimiento de una terrible realidad, sino también como un sentido homenaje de Foucault, de nuestro grupo y de todos nosotros, a este mundo de los refugiados, que vive la trágica experiencia de abandonar sus países, de pasar grandes penalidades e incluso con pérdidas de vida. Último dato que he recabado de ACNUR, año 2014, 3.419 refugiados se ahogaron en el Mediterráneo. Se dice pronto, ¿no? Entonces, nada más. Esta es la introducción que Foucault apuesta por esta experiencia. ¿Qué podíamos hacer nosotros? A ver si ellos nos dan alguna luz de qué podrían hacer. Después de la intervención de ellos, dos personas van a hacer un pequeño comunicado, porque son también personas que tienen experiencia de atención. Se han presentado mucha gente. Primero teníamos estos tres, dos más, por 5 aquí en una mesa sería demasiado. Entonces empezamos con Antonio, aunque él no quería intervenir el primero, pero se lo hemos pedido y ha aceptado al final. Es historiador e investigador, ha escrito varios libros, sobre todo sobre de Palestina fundamentalmente. Estuvo ya aquí hace unos años. Doctor en Interculturalidad y Mundo Árabe e Islámico por la Universidad de Sevilla. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de Andalucía y la Pablo Olavide. Ha vivido recientemente en Turquía, donde ha adquirido conocimientos de primera mano de la situación de los refugiados. Más cosas se pueden decir, pero lo mismo del compañero que viene a continuación, que se puede decir mucho, pero como me han mandado muy poca información, él tendrá muchísimo que decir, no digo la información que tengo. Bueno, me refería a Ayman, a ti te dejo al final, fíjate. Pintor y realizador multimedia. Ayman es un artista y además su trabajo fundamental es realizador multimedia, imagino vídeos y pues, todo tipo de... Ha nacido en Damasco, tenemos aquí a un sirio, Damasco, lleva en Sevilla 45 años, pero conserva constante comunicación con su familia de Siria. A continuación, Micael, es Miguel Álvarez Ruiz, nació en Sevilla, vinculado al Islam desde 1982, visitó Irán con motivo de la celebración del 10º aniversario de la Revolución, ha participado en diferentes congresos y encuentros relacionados con asuntos islámicos, ha estado también en Irak, Líbano, Venezuela y otros países árabes. Fundó la primera biblioteca digital de libros islámicos en español, llamada Biblioteca Islámica Al-Lul Bayt. Pues está ahí. Eso es. Pues bueno, pues vamos a escucharle a ellos con lo importante. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Foro de Comunicación y Desarrollo por la invitación y especialmente a Miguel por la generosa presentación. Igualmente a los compañeros que no conocía y que, bueno, pues encuentro con una oportunidad de enriquecerme y espero también de que sea una contribución para todos los que han asistido. Muchas gracias también a todos, buenas tardes. Y bueno, como decía Miguel, pues efectivamente, según datos de ACNUR, pues el Mediterráneo se está convirtiendo en el mayor cementerio
de uno de los cementerios más grandes del mundo, ¿no? Desafortunadamente no digamos, por catástrofes naturales, no por motivos naturales, sino porque es que hay políticas, hay una actitud por parte de las organizaciones internacionales, por ejemplo, sin más lejos, los países de la cuenca mediterránea, es decir, la Unión Europea y el resto de los países que además desde la Declaración de Barcelona se constituyeron como la Asociación Euromediterránea, no están llevando a cabo. Es decir, esas 3.000 personas han muerto en 2014 no por casualidad, sino por una falta de preocupación de abordar un asunto humanitario, por no abordarlo el asunto humanitario, sino abordarlo en términos de seguridad, ¿no? Y por no establecer vías seguras para los flujos migratorios, ¿no? Pues bueno, por dar unas notas sobre la actualidad, bueno, pues decir que, como sabéis, estamos ante la mayor crisis migratoria o el mayor exilio de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, y esto no es algo puntual, coyuntural, como se nos viene transmitiendo a través de los medios de comunicación, sobre todo a raíz de fotos de impacto, ¿no? Como la del pobre Ailán, ¿no? Este chico sirio en la playa de Izmir, creo, en el sur de Turquía, ¿no? Esto va mucho más allá. Es cierto que en los últimos años pues, se han recrudecido, se han enquistado algunos conflictos armados en zonas sensibles, zonas como zonas de Oriente Próximo, a saber, el más preocupante es el de Siria e Irak, ¿no? En Oriente Medio, Afganistán también, y bueno, y también es muy sensible el área del Sahel. Como sabéis, el área, digamos, que está por debajo, por explicarlo de forma un poco para que se me entienda, debajo del Magreb, es decir, que la zona, una franja que abarca desde el Golfo de Guinea, pasando por el sur de Marruecos, parte de Mauritania también, Argelia, Libia, que es un país ahora mismo, es un país, pero un estado inexistente, un estado fallido después de la nefasta intervención, ¿no? Y bueno, y que llega hasta el Cuerno de África, ¿no? En vano esa franja sensible, delicada, sin un control eficaz de gobierno, de estado fallido, es lo que la estrategia de seguridad nacional de España, pero también en la Unión Europea, se denomina como el arco de inestabilidad, ¿no? Y bueno, por eso preocupa mucho porque, por ejemplo, a través del Golfo de Guinea se ha establecido una de las nuevas rutas de narcotráfico que proviene de América Latina, ¿no? Y esa ruta pues, está controlada por organizaciones yihadistas, lo de yihadistas entre comillas, porque sé que es un término muy controvertido, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en un congreso en Turquía, recuerdo un profesor turco que decía, vamos a ver, la yihad, sabéis que tiene diferentes connotaciones, ¿no? Decía, la yihad es, uno la utiliza de una forma, yo lo utilizo como el esfuerzo interior de mantener mi fe y tal, ¿no? Entonces, decía, yo soy yihadista, un profesor universitario, ¿no? Entonces, lo digo entre comillas, ¿no? Pero hay muchas organizaciones yihadistas que controlan el tráfico de drogas que sube a través de Libia y llega a Europa. Es una nueva ruta, como digo, relativamente nueva, pero además estas organizaciones criminales estas organizaciones terroristas están de la mano de las organizaciones criminales de trata de personas, trata de armas y del narcotráfico. Y por ahí, pues desgraciadamente, suben muchos subsaharianos. Es una ruta que usan mucho los subsaharianos para subir al norte, sobre todo hacia Italia. Italia y Grecia, hasta agosto de este verano, según cifras también de ACNUR, o sea, en solo
8 meses había recogido unas 470.000 personas en las costas de Italia y en las costas de Grecia. O sea, eso nos dice casi medio millón de personas en menos de un año habían llegado de refugiados a las costas italianas y griegas, lo cual nos da una idea de la magnitud del problema, ¿no? Pues bueno, ante eso, tengo que notar qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace la Unión Europea, ¿no? Pues, como decía al principio, pues en primer lugar, al principio no ha hecho nada, absolutamente nada. La Unión Europea al principio no hizo absolutamente nada. Posteriormente, cuando esto se veía que iba más, interpretó esta grave crisis, este exilio, el más grande, como decía, después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de seguridad, cuando no en términos humanitarios, que es ante lo que estamos hablando, de una crisis humanitaria, y por tanto la Unión Europea ha actuado mal, de forma descoordinada, sin políticas eficaces y partiendo de una premisa errónea. Partiendo de esa premisa, pues lo que ha hecho es obligar, entre comillas, presionar a los países limítrofes con la Unión Europea, por ejemplo, Turquía, Macedonia y Jordania, por ejemplo. Bueno, Jordania no es limítrofe, pero bueno. Ahora se me ha ido. Y Grecia, sobre todo, ¿no? Turquía, Grecia y Macedonia son países, por ejemplo, a los que se le ha... que Grecia está dentro de la Unión Europea, pero ha recibido muchísima inmigración, ¿no? Entonces se les obliga a ellos a parar la inmigración, ¿no? También se ha dejado de la mano de Dios, por así decirlo, a Turquía. Yo, como ha presentado Miguel, he estado viviendo el año pasado y yo lo veía. Yo vivía con 3 sirios, en realidad uno es sirio iraní, pero los otros 2 sirios, uno es kurdo, el otro es árabe, y los dos acaban de llegar recientemente a Alemania, uno tras 43 días de viaje, otro tras 9 días de viaje desde Grecia, de Turquía pasan a Grecia, todo esto pagando pues entre 3.000 y 7.000 euros, arruinando a la familia para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo decía que, bueno, desde un punto de vista, digamos, geopolítico y legal, la Unión Europea no ha abordado bien el tema, ¿no? Desde un punto de vista ético y moral, pues no hay ni que discutirlo, ¿no? O sea, dejar morir, o sea, blindarse, crear vallas, el centro de Melilla, bueno, que ya están, ¿no? Pero por ejemplo, una de las cosas que hicieron, que un amigo mío, Hamudíes, se encontró amigo íntimo, que ahora está en Alemania, se encontró al intentar cruzar a Grecia a través de Edirne, de una ciudad fronteriza con Grecia, en Turquía. Hay un río por el que Bulgaria y Grecia, supongo que por instancias de la Unión Europea, pues se soltó una presa, y lo que era un río se convirtió en un océano. O sea, yo recuerdo que mi amigo un día, habiendo pagado 300 euros a los smugglers, a los traficantes de personas, llegaron allí, intentaron pasar con su balsa que le tenía, que era poco más que una balsa de plástico, y entraron y se tuvieron que agarrar a las ramas de los árboles, que estaba todo inundado, y volver. Eso fue uno de los intentos que tuvo. Él intentó también hacer la vía búlgara con otros 2 amigos, otros 2 conocidos que han tenido experiencia en la guerrilla en Siria, iban bien preparados, pero claro, bien preparados en pleno invierno en Bulgaria, cruzando las montañas. Una vez se tuvieron que volver porque se morían de frío, y la segunda vez, en el segundo intento a través de Bulgaria, les cogió la policía búlgara y bueno, les metieron en la cárcel, le dieron palizas, no, pero les golpearon, les pegaron, les robaron el dinero, por suerte no los pasaportes,
Y bueno, esta es la historia de el principio de la historia de un amigo, ¿no? Como miles de conocidos. Vale, muchas gracias. Sí, porque yo además voy... Hay que poner el tiempo porque tiene que... Claro, claro. Tengan 10 minutos. Entonces, bueno, pues, como decía, esto es totalmente, además, ha sido totalmente irresponsable, inmoral. Desde un punto de vista geopolítico, dejar a países estratégicos, socios, como Turquía, dejarlos aislados, con 2 millones de refugiados que no pueden vivir allí. O sea, a Líbano, que es un país con 4,5 millones de habitantes, acoge, bueno, que además, en sí mismo, como sabéis, Líbano tiene unos equilibrios muy precarios políticos, ¿no? Es un país muy inestable políticamente, y dentro de esos 4 millones de personas hay 1.100.000 sirios, refugiados sirios, que lo están pasando muy mal. O sea, muy mal. Yo conozco sirios, es que mi piso allí en Estambul, la verdad, lo tengo que decir, es una de las rutas principales de llegar aquí. Pues hemos acogido a gente de Kobane, a muchísima gente. Recuerdo muchos sirios, algunos sirios, amigos de mis amigos, que venían de Líbano. Y bueno, ¿y el Líbano por qué nos trae Líbano? A mí Líbano me llama mucho la atención, un país al que estoy deseando ir, y me decía, yo, el Líbano, personal la forma de hablar así, pero es que te lo decían así, el Líbano nos quieren matar. O sea, le atribuyen, digamos, la población chií de Líbano, en algunos casos por ignorancia, por rumores, por un atentado cerca de la frontera en Siria, pues ya rápidamente hay una especie de caza del sirio suní, ¿no? Y había muchas palizas a sirios y lo pasan muy mal también allí. Además, les están poniendo muchos impedimentos a la hora de renovar la visa a los libaneses. Es uno de los motivos también por el que los refugiados sirios en Líbano, palestinos también, refugiados palestinos, están teniendo que salir de Líbano porque no pueden renovar la visa y porque... El visado, ¿no? El visado, sí. No la visa. Sí, yo te digo... Y bueno, dicho todas estas cuestiones que son un poco de ámbito moral, ético y también estratégico, digo, Turquía es un país aliado, preferente de la Unión Europea. Lo más importante es, además de las cuestiones morales y éticas, es la flagrante violación de los derechos humanos de la propia Unión Europea. Es que la Unión Europea no está salvando la vida a nadie, o sea, no está haciendo ningún favor a nadie, es que está incumpliendo con la legalidad internacional, con la Carta Fundamental con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge el derecho al asilo desde 1948, que fue después enfrentada por múltiples convenios internacionales, entre ellos quizás más importantes las convenciones de Ginebra desde los años 50, pero también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y sin más lejos, por ejemplo, España, refrendando todos estos artículos, o sea, todo este derecho al asilo que viene constatado y garantizado en el derecho internacional desde 1948, España lo recoge en la ley de asilo de 2009. Y entonces no sé qué hacen en la Comisión Europea, en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, no sé qué hacen discutiendo de cuotas, no sé si es que es un derecho. O sea, es que un refugiado político, un migrante que huye por temor a su vida, porque le puede matar, porque le puede hacer barbaridades, tiene derecho al asilo en cualquier país y además le tienen que asistir. Y bueno, pues eso ha sido una violación que viene siendo flagrante, como sabréis, por ir acabando en este sentido, y acabando en un minuto. Bueno, las últimas noticias las sabréis, ¿no? Y más aquí se está desde la Fundación Sevilla Acoge y desde la Comisión Europea de Atención a los Refugiados, pues más que yo pueden hablar de este tema, ¿no? Que bueno, que
me ha ido la idea que decís, sí, que bueno, que el Consejo de Ministros la ampliaron, ¿no? La cuota a repartir, a reubicar y a reasentar de 40.000 personas a 120.000, ¿no? Es un incremento significativo, pero no es suficiente, ni muchísimo menos, cuando estamos hablando de que 500.000 de personas han llegado solamente en unos 8 o 9 meses, y que el ritmo, según ACNUR, de llegada es de 6.000 personas diarias. Entonces a esto hay que ponerle soluciones, un plan unificado, hay que arrimar el hombro, como decían, con la crisis, y abrir vías, sobre todo vías estables, un protocolo de acción humanitaria urgente, inmediato, y luego plantear soluciones a medio y largo plazo que tienen que ver quizá por las causas, ¿no? Y no sé cuántos minutos me quedan. Pues 4. Pues mira, por 4 minutos puedo lanzar simplemente algunas de las causas, ¿no? Porque el título decía las causas. Pues las causas, ya he dicho algunas, ¿no? Por un lado, los 4 millones de sirios refugiados que hay fuera de Siria no dejaron el país porque querían, pero al establecerse en los 22 campamentos de refugiados en el sur de Turquía, donde no pueden hacer nada, en Líbano, donde no pueden hacer nada, no pueden trabajar, y además se les ponen cada vez condiciones más restrictivas para renovar el visado. En Jordania, poco más de lo mismo. Pues como ven que el conflicto se inquista, ahora por ejemplo más si cabe con la incursión con la incursión de Rusia, ¿no? Los bombardeos de Rusia, pues en ese entramado, en esa encrucijada siria, no ven esperanza, entonces se tienen que ir, ¿no? Otro motivo es que se les agotan los recursos. Yo eso lo vivía en primera persona. Mi compañero Lejen y Tarek, los dos sirios, vivían en una habitación en mi piso compartido, ellos dividían los gastos, pero es que al final tuvieron que dejar el piso. Uno se volvió a Alepo, como estaba la situación, y el otro vivía en mi casa, porque yo le decía, tú te quedas aquí, en casa de su primo, que por cierto era desertor del ejército de Al-Assad, en casa de amigos, y entonces ha estado pues casi un año viviendo de ahí de acogida, hasta que por fin llegó a Alemania, porque se lanzó a la aventura. Y bueno, esas son causas inmediatas, ¿no? De por qué luego evidentemente yo creo que hay fechas clave, y las suelto ahí para que probablemente ellos se extiendan o en el debate, que son la fecha de 2003, cuando se invade Irak. No solamente se invade Irak, sino que se destroza Irak. No solamente se destroza Irak, sino que una institución que nos guste más o menos, en Irak era fundamental y daba de comer a cientos de miles de familias, como era el ejército de Saddam Hussein. Era terrible, era criminal, pero buena parte de los cuadros cualificados a nivel de inteligencia y a nivel militar, pues esos cuadros están nutriendo ahora el mal llamado Estado Islámico, ¿no? Porque ellos se autoproclaman Estado Islámico, de islámico tienen poco, ¿no? Pero pues bueno, esa es una de las causas. Estado Islámico 2003 es una fecha clave, creo yo, ¿no? Bueno, y 2011 con el comienzo de la llamada también, entre comillas, primavera árabe, cuando estos grupos pues aprovechan para penetrar en Siria y poco más, ¿no? Ya creo que he hablado suficiente y demasiado. En las respuestas se puede seguir ahondando. Gracias. ¿Quién más de los dos? No, a mí me gusta también saber lo que sabes. Para que... Venga, por lo demás siguiente tenemos. Creo que cuando los ciudadanos con un mínimo de corazón se nos presentan acontecimientos como los que las últimas semanas, pues los noticiarios, la prensa, la radio, la tertulia, el primer impulso que se nos presenta es un deseo de solidaridad con estos refugiados. Yo no me voy a centrar en las cuestiones que podríamos llamar asistenciales de este drama, pues hay aquí personas como el compañero
compañero de Sevilla Coge, que seguro sabe mucho más y tiene más experiencia que yo. Sin embargo, creo que mal haríamos si más allá de la obligación de atención inmediata a una necesidad humana, no nos esforzásemos en conocer las verdaderas causas y los intereses que la motivan, para buscar sus verdaderos culpables y señalarlos públicamente. Antes que nada, habría que dejar claro, alguna alusión hecha aquí el compañero, que el derecho al refugio no es un acto de caridad, sino que es un derecho consagrado internacionalmente por la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y la Convención de Ginebra de 1906 y la posterior modificación de los protocolos de 1965 y también por otras convenciones internacionales de carácter regional, como por ejemplo la Directiva de la Unión Europea de 2004. Básicamente, en estas convenciones se establece que el refugiado es quien está fuera de su país de origen, que tenga razones justificadas por las cuales tema ser perseguido, bien por motivos de religión, de ideología, de raza o por pertenecer a algún colectivo social perseguido, y que no pueda obtener protección de su propio país o bien la rechace, o que estando fuera no quiera regresar a su país porque tenga miedo a las persecuciones que antes decía. Hay que tener en cuenta también que una persona es un refugiado en el momento en que cumple esas condiciones, no cuando lo determina oficialmente en ningún país. El reconocimiento oficial de la condición de refugiado tiene un mero carácter declarativo, es decir, una persona no pasa a ser un refugiado en el momento que en un país lo reconoce como tal, sino en el momento que posee esas circunstancias que dije antes. Entonces, el reconocimiento, como digo, es un simple acto declarativo, pero nunca se puede considerar como constitutivo de la condición de refugiado. Ciertamente, un refugiado tiene derecho a asilo en condiciones de seguridad, pero además la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física, pues los refugiados deberían recibir cuanto menos una ayuda, aunque fuera básica, que les permitiera salir adelante en los primeros momentos, y además deben de gozar de las mismas garantías y derechos que pueda tener cualquier ciudadano extranjero residente legalmente en el país de que se trate. Por tanto, la ayuda de los refugiados no es algo que deba depender de la sociedad civil, sino que es una obligación de los Estados. Dicho esto, también hay que distinguir entre quien es verdaderamente un refugiado y quien es un emigrante económico encubierto, pues seríamos ilusos al pensar que todos los miles de personas que pretenden llegar a Europa en los últimos tiempos, todos ellos son personas que son perseguidas políticamente en sus países, o incluso aquellos que proceden de zonas de conflicto. Tampoco debiéramos pensar que el propio conflicto los ha obligado a todos a salir. Por eso, yo no consideraría el asunto de los refugiados como un hecho aislado, sino que lo englobaría dentro de una auténtica crisis migratoria que se está sufriendo en los últimos años. Pero, de todos modos, el drama de los refugiados no es algo nuevo, ni siquiera lo relativo a los refugiados sirios que tampoco están en estos días. Y por otra parte, tampoco es algo que afecte especialmente a Europa en gran número. Se estima que en Europa puedan entrar del orden de 160.000 personas refugiadas. Pero si tenemos en cuenta la población de los países de la Unión, esto representa 0,003 refugiados por habitante. Si nos damos cuenta, ni siquiera con esta pequeña cantidad de personas, los dirigentes políticos son capaces de ponerse de acuerdo con los demás. Pero de todos modos, también si comparamos esa exigua cifra, la pena nombrar aquí el compañero, con lo que sufre un país con unas condiciones tan precarias como es el Líbano ante la indiferencia internacional, especialmente la indiferencia europea, y vemos que allí el porcentaje es prácticamente de un refugiado cada 3 habitantes, pues entonces nos daríamos cuenta una vez más de cuánta hipocresía se esconde tras las lágrimas cocodrileras de nuestros dirigentes europeos. Si esto realmente es así, ¿por qué entonces se habla estos días tanto de refugiados y concretamente de refugiados sirios?
¿por qué esa campaña mediática en torno a los refugiados y concretamente de los refugiados sirios? ¿Por qué utilizar como catalizador emocional unas imágenes tristes, sí, pero que son las únicas y las más dramáticas que en los últimos años hemos tenido? ¿Y por qué precisamente unas imágenes relacionadas con refugiados sirios? Yo no puedo dar una respuesta categórica a esta pregunta, pero creo que la experiencia en casos similares nos llevará a todos a la conclusión de que nada de lo que ocurre en la política internacional sucede por casualidad. No podemos olvidar que la crisis migratoria a la que nos enfrentamos en los últimos tiempos tiene su origen directo en los diferentes conflictos que han sucedido en África, en Oriente Próximo y en Asia en los últimos años, y que los mismos son como consecuencia directa también de la intervención de los Estados Unidos y la OTAN en esos países para garantizarse el control de los mismos, bien por intereses económicos, bien por intereses geoestratégicos o por una conjunción de ambos. En este entorno, nada de lo que ocurre es ajeno al desarrollo de los propios conflictos, que están más que los intereses de sus impulsores, de sus instigadores. El tema de los refugiados, por supuesto, no es diferente. Todos estos conflictos, desde Afganistán a los menos sonados como los que ocurren en el África subsahariana, han producido un sinfín de refugiados internos, desplazados internos, califican, y de refugiados, y sin embargo nunca han ocupado gran espacio en nuestro noticiero, y tampoco en la agenda de nuestros representantes políticos. Si acaso puntualmente, y más bien como en la sección de sucesos, cuando alguna de aquellas barcazas que traían a estos refugiados o a estos inmigrantes se hundían en el Mediterráneo, causando a veces centenares incluso de muertes. Tras esto, algunos lamentos, algunas invitaciones, algunos programas en directo y bien amarillentos de radio y televisión desde Lampedusa, pero después la Liga o Gran Hermano seguía con la vida. ¿Por qué no provocaron las imágenes de los refugiados provenientes de Libia la convulsión que ahora se aparece? A pesar de haber dejado los refugiados libios centenares de miles subidas en el Mediterráneo, y también existir imágenes de niños muertos en esos momentos que también se tienen. ¿Por qué se silencia ahora los refugiados libios y solo se habla de refugiados sirios? En este sentido, es curioso ver cómo el diario El País publicó recientemente, el pasado 24 de septiembre, en su edición digital, una gráfica que mostraba el supuesto origen de las personas que han accedido a Europa en lo que va de año, representando, según se indicaba en la propia gráfica, el origen del 83% de las personas que habían accedido a Europa a través del Mediterráneo. Y entonces resulta significativamente curioso que no se mencione el origen del 17% restante y que, sobre todo, que oportunamente tampoco en esa gráfica apareciera nadie procedente de Libia. Ese país que la OTAN destruyó junto a una promesa de libertad y un futuro mejor, y que ahora, amparado en el silencio informativo, se consume en una guerra interna protagonizada precisamente por todas esas mafias y grupos integristas que los propios miembros de la Unión Europea, de la OTAN, y también de la Unión Europea, utilizaron como fuerza de choque sobre el terreno para derrocar a Muammar al-Gaddafi. 10 minutos. Vale. Que por otra parte se ha dicho en un personaje bastante impresentable también. Pero bueno. Claro, nada es casual. No es casual que se silencie el conflicto libio y sus consecuencias, como no es casual que ahora se hable, cuando se hable de refugiados, se haga hincapié especial en los refugiados sirios cuando no únicamente se les menciona a ellos. ¿Qué ocurre con Siria? ¿Qué es lo que tiene Siria de especial? Nos han contado que en Siria hay una guerra civil que tuvo su origen en una sangrienta represión de un régimen tiránico contra una población que pacíficamente reclamaba mayor libertad y justicia. Se nos ha contado eso. Yo no quiero entrar en mucha profundidad en lo verdadero o falso que yo pueda considerar ese argumento, no creo que sea muy trascendente, pero cuanto menos resulta curioso el extraordinario interés occidental en establecer la democracia en Siria, ¿no?, al tiempo que es socio, aliado y cómplice, diría yo, de verdaderas tiranías en la zona como la de Arabia Saudí o la del régimen reinante en Bahrein,
que por las mismas fechas que en Siria reprimió y sigue reprimiendo a sangre y fuego a la mayoría de su población, que ni siquiera estaba exigiendo el cambio de régimen, sino simplemente que se le reconocieran los más mínimos derechos de ciudadanía que le son negados simplemente por sus creencias religiosas. Es curioso tanto interés por la democracia en Siria por parte de los países occidentales y el absoluto desprecio que parecen tener por la democracia en otros países de la zona, cuyos gobiernos son infinitamente más tiránicos de lo que pudiera haber sido el gobierno sirio y en los que existe una injusticia social infinitamente superior a la que pudiera existir en Siria antes del comienzo de la guerra. Luego, si es evidente que no es precisamente la democracia ni el bienestar de la población lo que persiguen los instigadores del cambio del régimen en Siria, ¿qué es lo que hace a Siria especial, por ejemplo, frente a Marruecos? Hay un factor que nada o poco o nada se menciona cuando se habla del conflicto sirio. Un factor desestabilizador que hace 67 años se incrustó en la zona y que desde entonces condiciona la vida no solo de quienes su territorio se apropió, sino de todo el que lo rodea. Un factor que se llama Israel, cuyos intereses los Estados Unidos y los países europeos, especialmente el Reino Unido y Francia, siempre se han encargado de defender, incluso antes de su constitución como Estado en la ocupada tierra de Palestina. Ese es un factor que nunca hay que dejar de mirar cuando se aborde cualquiera de los asuntos relacionados con esta zona del mundo, ya que junto al petróleo son las dos grandes lacras que asolan a esa zona y curiosamente son también posiblemente las dos principales causas por las que la mayoría de esos países, hoy por hoy, ni siquiera es pensable imaginar un gobierno de verdaderamente democrático. La particularidad de Siria, por la que su gobierno debe ser derrocado, según algunos, no es la posible falta de democracia, mucho menos, sino precisamente la postura opuesta de ese gobierno ante el ente sionista de Israel y, consecuentemente, las malas amistades de ese gobierno. Recordemos solamente, someramente, que desde que Israel se implantó en la tierra palestina ha acampado a sus anchas hasta que un pequeño grupo de combatientes de la resistencia islámica libanesa, un pequeño grupo de combatientes que ni siquiera forman parte de un ejército nacional, para los pies. Y no lo venció una vez, sino dos veces seguidas en el transcurso de unos pocos años. Israel lleva 30 años intentando por todos los medios acabar con Hezbollah. Y no solo no lo ha conseguido, sino que tanto Hezbollah como la resistencia islámica en Líbano han sido cada vez más fuertes y a la vez más temidos por Israel. De todos es sabido la importancia que para la resistencia ha tenido Siria en los últimos años como retaguardia segura y como punto logístico fundamental, por lo que a nadie escapa el interés del sionista por acabar con el gobierno sirio y en su lugar colocar a otro títere que sea bien permeable a los intereses de los sionistas y sus aliados. Sin duda, el primero de estos deseos sería romper esa retaguardia segura y sacar a Siria de lo que se llama el eje de la resistencia, como paso previo a una nueva guerra en Líbano, con la que una vez más intentar acabar con la resistencia, ahora privada de ese colchón que representa Siria en estos años. Tampoco hay que olvidar que si los sionistas llevan 30 años luchando contra Hezbollah, los Estados Unidos llevan casi 40 haciéndolo contra la República Islámica de Irán, con unos resultados similares a los de sus socios sionistas en Líbano. Otra de las desgracias de Siria, por supuesto, es ser un leal aliado de Irán. Yo pienso que Blanco y Estrella ya sabemos lo que significa. Ahora bien, la tragedia para Siria y su pueblo no ha sido otra que el descomunal fracaso de aquellas potencias extranjeras que pensaron que tras las maniobras militares que desarrollaron en Libia, en poco tiempo y reproduciendo el mismo esquema, lograrían unos resultados similares en Siria. Parece increíble que aquellos que durante tanto tiempo han dominado el mundo y aspiran a seguir haciéndolo sean tan torpes e ignorantes en sus análisis y predicciones. Pocos años antes erraron igualmente respecto a sus intereses en Irak. Y la única solución que han encontrado hasta el día de hoy para enmendar su error ha sido mantener sumido a ese país en una guerra continua de desgaste interno. Siria no era libre, ni interna ni externamente. Siria no está situada geográficamente en el mismo lugar que Libia. Estas son dos cuestiones fundamentales que aquellos países insensatos que planificaron el derrocamiento del gobierno sirio parece que no tuvieron en cuenta.
Y hay un tercer punto, no valorado convenientemente por la borrachera intervencionista de estos países, y es que países como Rusia o China, en el caso libio, parece que se dejaron sorprender, pero desde luego en Siria no van a cometer el mismo error. Así las cosas, y ante el miedo de involucrarse directamente en esta guerra y la posibilidad de que sus artificiales agentes locales consiguieran el controlamiento del gobierno, estos países recurrieron nuevamente a lo que mejor saben hacer, que es crear el caos para impedir lo que de momento no pueden controlar, para impedir que lo que de momento no pueden controlar al menos no pueda despegar. Y tampoco debió mirar, Siria en poco tiempo se llenó de mercenarios mal llamados islamistas para cumplir, para suplir, por dicho, la intimidad de los agentes internos y mantener así viva una guerra de agotamiento contra el gobierno sirio a la espera del mismo tesoro. Con esto lo que quiero decir es que el drama de los refugiados, ya sean sirios, libios, afganos, eritreos, muchas veces, por no decir generalmente, tiene su origen en lugares y personas muy lejanas a esos propios países. Creo que cuando abordamos la cuestión de los refugiados es necesario, es fundamental tener esto claro y presente en todo momento. Pues si lo primero es intentar hacer frente al drama humano, lo siguiente debe ser señalar con el dedo, como decía al principio, a los verdaderos culpables y exigir el castigo adecuado para ellos. Pero, ¿por qué ahora de Siria cuando ya casi era un conflicto olvidado para muchos? Como dije antes, no puedo dar una respuesta definitiva a la pregunta. Pero si nos damos cuenta, la refocalización mediática en este conflicto y además a través de argumentos emocionales coincide en el tiempo con el movimiento e incluso declaraciones belicosas de algunos de los países interesados en el derrocamiento del gobierno civil. Así vemos como Francia, que fue uno de los más ardientes defensores de la intervención directa en Siria, se ha posicionado y ha empezado a colaborar militarmente con los Estados Unidos y sus aliados cómplices. Vemos también que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí amenazaba la semana pasada con realizar ataques unilaterales para derrocar al gobierno sirio. Se ve que también a veces los caniches se ven leones. Por otra parte, podemos ver cómo Siria ha sido protagonista en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas. Es evidente que algo se cuece en un futuro inmediato. Personalmente no creo que se avecinen tambores de guerra en el sentido de una intervención directa de los Estados Unidos y sus aliados para derribar al gobierno libio, no por falta de ganas, sino porque, como decía antes, Siria es Libia, y ante el frente intervencionista occidental, otros países como Rusia están dispuestos a poner sus cartas sobre la mesa en defensa de sus intereses, como estamos viendo también estos días. Bueno, está muy bien, pero un poquito más así. Bueno, lo que vengo a decir es que está claro que cada una de las partes está buscando posicionarse, coger fuerza ante lo que depara el futuro inmediato, y que parece que el asunto de los refugiados, tocar ese asunto por parte de los países occidentales, no es más que uno de los peones de esa partida, y que en este caso, como otras tantas veces, parece que se les ha ido de las manos y ahora ya no saben qué hacer con esos refugiados. Ahora bien, ya yendo un poco a la segunda parte de lo que nos convocaba aquí, centrándonos en el drama humano, independientemente de todas las consideraciones anteriores, ¿qué es lo que debe hacer la Unión Europea ante esta crisis migratoria o de refugiados? Lo primero, y especialmente en el caso del conflicto sirio, pasa inexcusablemente por la solución del problema principal, es decir, parar la guerra. Y Europa, si quisiera, cuenta con grandes posibilidades para presionar en pos de ese objetivo a poco que fuera capaz de cortar las alas de sus propios halcones internos y también de posicionarse frente a los externos. Así podemos asumir, asimismo, al mismo tiempo, deben asumir su responsabilidad no solamente legal en cuanto a países firmantes de los diferentes tratados internacionales sobre asilo, sino también la política por la directa responsabilidad de algunos países como Francia y el Reino Unido en la creación y mantenimiento de estos conflictos, indirecta general por la pertenencia a la OTAN de prácticamente todos los países de la Unión Europea, a la OTAN, como decía, entidad utilizada recurrentemente de manera directa o indirecta en todos estos conflictos.
Y ante esa responsabilidad los gobiernos de los diferentes estados de esta Unión deberían implementar todos los medios y recursos necesarios para que los mismos se acogieran a todos y cada uno de los refugiados que quisieran dirigirse a cualquier país europeo, sin conveniencia y sin hipocresía como la de la señora Merkel y de Madrid. Por otra parte, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil en esta faceta, llamémosla política del conflicto? Precisamente forzar a esos gobiernos a asumir sus responsabilidades, señalándolas y no dejándonos confundir por las tácticas y declaraciones trileras de nuestros dirigentes políticos. Pero no solo a los gobernantes, también debemos exigir a nuestros representantes que no están en los gobiernos para que realicen propuestas prácticas en aquellas instituciones en las que estén representados que vayan en la línea de desbloquear las normativas que propician las condiciones inhumanas que tienen que sufrir los refugiados políticos en su camino hacia cualquier país de Europa. En este sentido se puede mencionar positivamente, por ejemplo, la propuesta realizada recientemente por Podemos en el Parlamento Europeo tendente a la derogación del tercer protocolo de Dublín, el cual impide solicitar refugio en las embajadas que los diferentes países de la Unión tienen por el mundo. De manera que con esta reforma los refugiados pudieran pedir ese asilo bien en las embajadas de sus propios países o en las limítrofes sin tener por qué sufrir ese calvario y poner su vida en riesgo hasta que lleguen a la Unión, como ahora mismo está establecido. Y ya poco más. En resumen, lo que yo he querido expresar esta tarde aquí es que la necesidad, es la necesidad de análisis y lectura entre líneas que debemos tener ante todos los conflictos de este tipo, para no terminar siendo, sin querer, una especie de cómplices inocentes de su promotor. Continúa, por favor, el compañero Aymar, tiene la palabra. 20 minutos. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y no sé si puedo dar también yo la otra cara de la moneda. El por qué la guerra. Parece que nadie sabe ahora o nadie ha hablado que estamos en la tercera guerra mundial. Pero guerra económica más que guerra de armas. Porque nadie de mis compañeros ha hablado también de una guerra tan cruel como la guerra en Siria que está en el Yemen. Y que todos los días se mueren miles y miles de niños. Nadie aquí en España no lo ha oído en ninguna televisión, en ninguna emisora hablar de estos niños que se mueren todos los días en Yemen. ¿Por qué? Porque quien está matándolos es Arabia. Arabia, el amante querido de los Estados Unidos. Y también resulta que habiendo unos países fuertes en la zona, no interesa porque no se puede robar a gusto, no se puede manejar a gusto. Entonces, si los dividimos en países chiquitos, liados el uno con el otro, van a necesitar, vamos a derribar para construir y cobrar, vender cemento y vender armas. Y probar armas nuevas en la zona. Últimamente se ha descubierto en la costa siria una bolsa de petróleo de lo más importante en la zona y que van a cambiar la zona totalmente y van a quedar el petróleo de Arabia en segunda puesto, porque fíjate Siria, la distancia que hay de la costa siria a Europa. Y entonces, claro, las multinacionales no van a dejar este tesoro para los sirios, ni para los palestinos, ni para los... porque esto de Egipto hasta la Taquia, toda la costa está llena de bolsas de petróleo.
que ya Israel ha empezado a sacar, de aprovechar. Y nosotros no tenemos derecho a hacerlo, porque si no, a ver las multinacionales cómo va a aumentar sus potencias y su dinero. Entonces, aquí se trata de, fíjate, empezaron por Libia, por Irak, luego Libia, luego Túnez, luego Siria, el Yemen, el Bahrein. Hay una bolsa de guerra en todos los sitios. Imagínate lo que se consume todos los días. Fíjate, cada cohete se puede, cuesta lo que cuesta abrir un colegio. Cada cohete. Fíjate la cantidad de cohetes que se tiran todos los días. En vez de construir, para derribar. Y fíjate el dinero que se opone a los fabricantes americanos, rusos, quien sea. Aquí hay un mercado y hay que aprovechar. Y hasta hay que potenciarlo y cada día como dividiendo la zona, porque la zona en el pasado tenemos 16 países árabes que eran una nación. Era una potencia que puede ser más fuerte que América, porque de riqueza que hay, pero no interesaba. La han dividido en 16, entre ellos que han sido los ingleses, los franceses y luego vinieron sus queridos americanos. Ahora dicen, bueno, eso todavía se lo puede sacar más provecho. Que bueno, podemos todavía dividirnos más y crear países fallidos como el Líbano, que lleva 2 años sin presidente. Porque para tener presidente en un Líbano hace falta permiso del rey de Arabia, por un lado, del embajador americano por otro lado, para que diga, este sí, este no. Y llevan 2 años sin presidente, porque no se ponen de acuerdo. Un país sin presidente. Pues eso es lo que quieren. De Siria ya la tienen dividido en 3 países. El Irak no digamos. Libia, 0. Egipto, pues están intentando a ver qué pueden sacar. Y claro, a ver qué digo. Entonces esta es la situación. Entonces uno se pregunta también algunas cosas, eso que hay, aquí hay mucha gente en la cocina, muchas manos. Está por un lado Turquía, que quiere recuperar su grandeza, llegando a Damasco. Está por el otro lado Israel, que quiere acabar con los últimos países resistentes en la zona, que es peligro a su futuro. Está Arabia, que tiene su silla de la familia. La familia, ahí el parlamento en Arabia, lo forma solamente la familia gobernante. Si cada uno tiene 30 hijos, 40 hijos, fíjate, el fundador del año, no sé, 20 o 30 del año pasado, del siglo pasado, ahora todavía gobierna un hijo suyo que tiene 80 años. Vamos, que ha pasado, todos los reyes eran hermanos. Entonces, un país de una familia que gasta el 90% de lo que gana para la familia, el 10% para el pueblo. Entonces, claro, no le interesa un gobierno
no le interesa un Estado nacionalista. 9 minutos. No le interesa. Y por eso, ¿quién está pagando esta guerra? Pues los países del petróleo. Esa gente que está contratando a gente de 100 países. De 100 países, hay gente de 100 países que está luchando en Siria contra los sirios, porque quieren echar hasta los sirios, quieren echarlo para formar un Estado para ellos islámico con habitantes del mundo entero. No importa ya sea de donde sea, como el Estado judío, no importa que sea el judío de otro país, pero que sea judío y ahí que sea islámico. Islámico de nombre nada más, de nombre nada más, porque del Islam no saben nada, no saben nada del Islam, y eso es lo peor. Lo peor es coger el nombre y decir soy musulmán, sin saber. A mí me llaman por teléfono, no sé, ha cogido mi nombre en la guía, y oye, ¿quieres del Pakistán? No sé de qué. Oye, salam alaikum. Alaikum salam. Como ya se reconoce como musulmán. ¿Quiere hablar del Corán? ¿Cómo? ¿Y quién va a enseñarme? Si tú no sabes hablar árabe, no sabes el idioma del Corán, ¿quieres enseñarme el Corán? Fíjate qué gente y qué cosas que quieren enseñar el Islam de gente que no sabe ni leer el Corán, ni leer el libro sagrado de los musulmanes. ¿Qué musulmanes son? Si rezan y no saben lo que dice, no saben lo que dice. Entonces, claro, es que todo está pagado, todo es un complot de las multinacionales para conseguir mejores mercados, derribar para vender y construir y robar lo que han, como he dicho, que ahora va a cambiar. Si sacan este petróleo de la costa del Mediterráneo, pues va a cambiar la zona totalmente. Pero van a dejar a la gente abrochar esto, que va, lo quiere todo. Y ya está, ya si alguien quiere. Creo que los tres se han esforzado, lo han hecho muy bien, merecen un aplauso. Antes de dar la palabra, tenemos una comunicación breve. Está José Carlos y está Esteban. Entonces, Esteban Tavares puede hablarnos con acerca de tu experiencia, vuestra experiencia de fundador, secretario y fundador de Sevilla Acoge. Usted lleva, bueno, ¿cuánto lleváis? ¿30? 30 años acogiendo a gente. O sea que, muchas gracias. Y luego hablará un momento también muy breve José Carlos Budia, ¿no? Coordinador de la delegación en Sevilla de Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Tiene una palabra breve pero denso, tema, como tú quieras. Hombre, para dejar paso al debate, ¿no? Yo he encantado de doblar aquí 5 horas. Buenas tardes. ¿Me veis porque soy chico? Sí, puedes subir también. Súbete si quieres, grabando. Sí, No, aquí mismo. sí, sí. ¿Y qué voy a decir yo que no separe? Entre Calais y Calais no vale la Buenaventura. Y ustedes y yo y todos los que estamos aquí tenemos suficiente experiencia y suficiente sensibilidad, y después de haber escuchado a estos tres amigos, como para decir ¿y qué más? ¿Y qué más? Pues os hablaré un poquito de acogida.
Nuestra fundación lleva el nombre de Acoge, la primera entidad que se crea en España para intervenir en el ámbito de las migraciones en España es Sevilla Acoge. Ahora en noviembre cumplimos 30 años, cuando nadie sabía que era un inmigrante. Sabíamos mucho de los emigrantes, de millones de españoles que emigraron y que ahora vuelven a emigrar, nuestros chicos jóvenes. Pero poco se sabía de cómo atender, acoger, defender, estar con estas personas que ahora llegaban de otros países. Y puede que ahora nos vuelva a pasar algo parecido, cuando este movimiento de solidaridad que se está levantando en Europa y también en España y en Sevilla, de acoger a las personas que huyen porque su vida allí corre peligro, los refugiados y muchas personas, colectivos, entidades, grupos. Yo quiero acoger. ¿Sabemos lo que estamos diciendo? Ayer tarde una amiga me decía: Esteban, ¿pero cuándo van a venir? Es que estamos deseando que vengan, porque yo formo parte de un grupo y ya estamos preparados para recibirlo. Ya tenemos 3 casas y sabemos dónde lo vamos a meter. Y yo le decía: tranquila, que esto va para largo. Que acoger no es como acogemos a los niños saharauis en vacaciones en paz, que vienen mes y medio y después se van. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tienen muchas personas en su mente? Son buenas, pero la bondad no tiene nada que ver con la ingenuidad, sino con la cabeza, también con el corazón, pero sobre todo con la cabeza. ¿Estamos preparados? ¿Estamos en condiciones de acogerlo? Porque no se trata de que seamos buenos. Y cuando hay una catástrofe natural, el tsunami o el terremoto de Haití, y los españoles le echamos la pata por encima a los demás países, somos los más solidarios, los que mandamos más médicos, más dinero, más bomberos sin fronteras, más... No se trata de eso, de ser más buenos que nadie, aunque seamos buenos, porque lo somos. No se trata de bondad, se trata de obligación. Nuestro país, como aquí se ha indicado anteriormente, nuestro país y todos los países de la Unión Europea y otros que no son de la Unión Europea están obligados a recibir a la gente que huye. Y eso, esa acogida y ese recibimiento, tenemos que hacerlo no porque seamos buenos, que lo somos, o debemos serlo, sino porque la ley nos obliga. No estamos hablando de asistencia bondadosa, estamos hablando de cumplimiento de derechos. Y en el cumplimiento de derechos, el primer y principal responsable es el Estado y el gobierno que rige ese Estado.
En Sevilla acoge, llevamos 30 años, tú me cortas cuando quieras. Autocensúrate. Vamos para dejar paso a la pregunta, pero vea lo que hacéis. Me gustaría saber, nos gustaría, cuál es tu trabajo y vuestro trabajo. Muy bien. Decía que la obligación es del Estado y del gobierno que gobierna ese Estado. Vosotros pensad que ahora dijera desde la Junta de Andalucía, por favor, a los enfermos terminales los podéis acoger en vuestra casa, porque no tenemos dinero para la sanidad, y a todos los enfermos terminales, el que quiera acoger uno, diríamos, usted está mal. Pues lo mismo pasa con esto. Se están lanzando muchos mensajes a la ciudadanía diciendo, hay que acoger, hay que acoger. Nadie nos puede exigir ser buenos. Somos nosotros los que tenemos que exigir que sean justos. Que sean justos. Hay mucha propaganda y hay mucha sensibilidad equivocada. Por favor, no nos convirtamos en conejillos de prueba, conejillos de India. Aquí nos han explicado un poco todo el montaje que hay detrás. Seamos buenos, pero con los ojos abiertos. Nosotros en Sevilla Acoge empezamos también siendo buenos, acogiendo a las personas, pero nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que esa persona a la que acogemos es una persona, no es un número, ni es un pobrecito, ni es un necesitado. Es una persona con derechos, portador de dignidad, portador de cultura, portador de sentidos de vida tal vez distintos a los nuestros, pero son los suyos, complementarios con los nuestros y viceversa. Y empezamos a entender que el otro y yo somos parte de una misma historia, y que el otro no es el pobrecito muerto de hambre al que tengo que ayudar, que la otra persona es alguien con un proyecto de vida que hemos de compartir. Y por eso nosotros fuimos aprendiendo poco a poco lo que es la relación de ayuda, pero desde el marco de lo que llamamos la relación intercultural, que nosotros repetimos y podéis leer en el folleto que hemos repartido: unir sin confundir y distinguir sin separar. Las personas que llegan a nosotros, sean ahora de Siria o sean las que entran por cualquier sitio, son personas portadoras de derechos, portadoras de dignidad humana, la misma que yo, la misma que la mía, y por lo tanto no hay espacio para decir acogemos más o acogemos menos. Acogemos a los de un país porque son más guapos, pero no a los de otros porque son menos guapos. Acogemos a los refugiados, que ahora se les llama inmigrantes forzosos, pero despreciamos a los inmigrantes que entran por 1000 sitios porque decimos que esos son inmigrantes voluntarios. Voluntarios que huyen de la mala vida, del hambre, de las necesidades. Solamente el que huye de la guerra, pero no es todo una guerra. Por lo tanto, pongamos la cabeza sobre los hombros y el corazón en su sitio. Y si vamos a realizar acogida, aprendamos qué es acoger, que no es hacer beneficencia. Acoger es algo muy hermoso, pero complicado. Aprendamos a ser generosos, a ser altruistas, a no chuparnos el dedo, a no hacer el juego a los políticos
y a las políticas neoliberales, que son las que están causando en todo el mundo esta gran movilidad, que ahora estalla por ahí, pero antes estalló por Libia, y antes estalló por Sudán, y por Eritrea, y por el norte de México en frontera con Estados Unidos. Y aprendamos de una vez que el mundo que ahora tenemos es un mundo distinto, donde la gente no se mueve solamente por las guerras o por el hambre, se mueve porque el mundo es muy pequeño. Pero en cambio, las políticas neoliberales del sistema mercado único están estrangulando cada vez más las economías de los países de origen. Y entonces la gente, ¿qué hace? Moverse, buscarse la vida. Como nuestros jóvenes se están buscando mucho de la vida yendo a Alemania. Así pues, como experiencia de nuestro largo caminar de 40 años, con mucha gente, con muchos de ustedes también, les digo, seamos acogedores, pero sepamos hacerlo con corazón, con inteligencia y con justicia. Por favor, José Carlos. Está ahí. Estupendo. Ya lo dije antes que es de CEA. Sí, Comisión Europea de Refugiados. Bueno, brevemente porque entre el tiempo que queda y la maldición de quien habla el último, como habla el último ya está todo dicho. Soy de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, estamos en Sevilla, que es el turno número 6, acogemos a personas que son refugiadas, solicitantes de protección internacional, apátridas, les prestamos asesoramiento jurídico, asistencia social, asistencia laboral, asistencia psicológica, y además nosotros como entidad pues, también realizamos lo que es incidencia, sensibilización y incidencia política, ¿no? Solo hacer una pincelada muy rápida para que entremos ya en el debate y si cualquier cosa que queráis aclarar, pues aquí estamos, ¿no? Simplemente una precisión, una pequeña matización a lo que han hecho, bueno, matizaciones no, ampliación de lo que han comentado los compañeros. Es cierto, es decir, solidarios sois vosotros, es decir, vosotros que no tenéis la obligación de, pero bueno, os prestéis a hacer algo de lo que no estáis obligados, ¿no? Lo que han dicho los compañeros, tanto España como los países de la Unión Europea no son solidarios, o sea, tienen que cumplir la legislación vigente, que ya han visto los compañeros y que lo vamos a ver. Pero es que incluso en eso, incluso en la supuesta solidaridad, que no tendrían por qué ser solidarios, sino cumplir la ley, hasta en eso son torpes y hasta en eso nos están mintiendo. Y os cuento muy rápidamente. En julio se iban a aprobar 40.000 repartos de 40.000 refugiados. Se quedó en 32. Todavía hay 8.000 refugiados que hay que repartir entre los países de la Unión Europea de ese primer reparto de julio. Ahora se está hablando de los famosos 120.000, pero lo cierto es que lo que se han acordado a día de hoy son 56. O sea, todavía faltan una gran cantidad por recorrer. Que dice que, bueno, que ya iremos viendo a lo largo del año que viene, dependiendo de las necesidades que tengan o de las posibilidades que tengan los países de la Unión Europea. Yo, ya sabéis que en la Unión Europea, cuando me parece que fueron 64 que se han repartido y 56 los que faltan o algo así, no recuerdo exactamente ahora. Pero sabéis que la Unión Europea, cuando dice que ya veremos, por lo general, suele quedarse la cosa en nada. Pero todo, o sea, ¿realmente la Unión Europea ha sido solidaria con las personas refugiadas? Han sido solidarios con otros países de la Unión Europea que se han encontrado, que se han encontrado con un gran pastel. Es decir, tenemos a Italia, tenemos a Grecia, que están soportando una carga excesiva de llegada de refugiados, y lo que vamos a hacer es que entre todos los países de la Unión Europea vamos a hacerle un favor a nuestros socios europeos y nos repartimos entre nosotros la carga de refugiados. Pero no han sido solidarios con los refugiados, han sido solidarios con los estados que están soportando mayor carga de refugiados. ¿Quieren ser ustedes solidarios? Pues son solidarios de usted una solución a los 350.000 que están en las puertas de Hungría recibiendo palos, manguerazos de agua y gas pimienta. ¿Quieren ser ustedes solidarios de una solución a los 8.000 sirios que están en Melilla intentando entrar? No solo a los 8.000 sirios, sino aproximadamente a los 80.000 que se encuentran en los montes de Marruecos intentando entrar a Ceuta y Melilla. Y la cuestión ya es, ya finalizo de verdad, la cuestión ya no es tanto el hecho de que estas personas, los Estados miembros, por ejemplo, hablar de España, que estamos aquí, ¿no?
No es que no cumplan sus obligaciones, es que además hacen lo contrario. Hacen lo contrario a las obligaciones que tienen contra ellas. Yo pongo ejemplo muy claro. Ha hablado el compañero antes de la ley 12/2009, que es la ley que regula la ley de asilo aquí en España. Pero esa ley es una ley que reforma una anterior, del año 84. Tanto la ley del 84 como la ley del 2009 se regula el procedimiento de asilo en frontera, que se llama. Procedimiento de asilo en frontera. Lo que hemos visto alguna vez en las películas, una persona que se acerca a la frontera, quiero solicitar asilo. Bueno, pues eso está contemplado en la legislación española. A día de hoy, en Ceuta y en Melilla, 36 años después, ese procedimiento de asilo en frontera no se aplica. Se niegan a ponerlo. Ahora, porque si no, unas oficinas allí, tal, Ceuta y Melilla, me parece que desde el mes de septiembre pasado aproximadamente, pero es única y exclusivamente para los sirios. Bueno, ¿y qué pasa? Que solo los sirios son refugiados. No hay personas que proceden de otros países en conflicto, dígase Somalia, dígase Sudán, dígase hasta hace poco, aunque ya es otra cosa muy tranquila, Costa de Marfil, hay muchas otras personas que también. Ese procedimiento de asilo jamás se ha puesto en marcha, jamás. Entonces, hombre, no nos tiene que extrañar que estas criaturas, que estas personas se vean en la obligación de coger y para solicitar protección internacional no tengan más remedio que saltarse una valla. Porque claro, es que si se acercan a la valla y digan que quiero pedir asilo, como no existe el procedimiento, le dan la vuelta y lo echan de vuelta para Marruecos. Pero es que no es lo que hay la cosa. Es que bueno, como estas personas se siguen saltando la valla, pues ponemos concertinas. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? Que como estas personas, bueno, veis que miren, como yo vengo de un país en el que me quieren matar, hombre, a mí hacer una raza de aquí a aquí, como que me da igual. Y se siguen saltando la valla, aunque hay concertina. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es que, claro, es que si esta persona coge y pisa el territorio nacional español y solicita protección internacional, ya no podemos expulsarlo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, aprobamos la ley Mordaza. Lo que hacemos es que estamos legitimados para hacer las famosas expulsiones en caliente. Es decir, esta persona que coge y antes de que diga quiero solicitar protección internacional, fuera, y antes de que pueda decir esta boca es mía, ya está expulsado, por lo cual tampoco solicita protección internacional. Por poner ejemplo, ¿no? Lo que decía también antes el compañero. La última ley establece, en uno de los últimos artículos dice, el reglamento establecerá las condiciones en las que se puede solicitar protección internacional en las embajadas y consulados. ¿Vale? Bien. Al final, la posterior de la ley dice, se aprobará el reglamento en un plazo máximo de 6 meses. En un plazo máximo de 6 meses. La primera ley como comento, la primera ley de asilo fue del 84. El reglamento se aprobó en el año 95. Del 84 al 95. Bien. Esto de aquí dice que el reglamento se tiene que aprobar en un plazo máximo de 6 meses. Ley de octubre del 2009. Estamos en octubre del 2015. A día de hoy no hay todavía reglamento. Y eso es lo que tiene que regular la forma en la que se tiene que solicitar protección internacional en embajadas y consulados. Es decir, la persona coge, me acerco al consulado, pido protección internacional, me lo concede y viajo de manera segura a España o a cualquier país de la Unión Europea. Pero claro, es que no, como quiere poner en marcha el reglamento, porque aquí se regula cómo pedir solicitud de protección internacional en embajadas y consulados, se nos van a colapsar las embajadas y los consulados y lo van a tener aquí gente llegando. Y ya termino de verdad, ya organizando propuestas también, corredores seguros. Vamos a darle utilidad a los azules, ¿no? Que se establezcan corredores seguros que permitan que estas personas puedan venir a los países de la Unión Europea y solicitar protección internacional de forma segura. Y por último, ya de verdad, la nota que nos están vendiendo con lo del tema de que no es que lo que pasa es que aquí el problema son las mafias, el problema son las mafias, el problema son las mafias. No, perdón. La mafia la están fomentando los países de la Unión Europea con las políticas restrictivas que tienen para que estas personas puedan acceder a vías seguras para solicitar protección internacional, por razones muy sencillas. Porque si estas personas tuviesen vías legales, oye, las que hay, las que les reconoce la ley, ninguna más, que no hay que hacer experimentos con gaseosa, si estas personas pudiesen acceder con medios seguros a los países de la Unión Europea para solicitar protección internacional y ejercer un derecho, que es un derecho que tienen, no tendrían que buscar rutas alternativas, y esas rutas alternativas son jugarse la vida en barcazas, que ya sabemos cómo son, en el Mediterráneo, que cuando llevan 200 metros recorridos se hunden y pasa lo que pasa. Y perdonar, pero que... Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Pues nos vamos. Rogaría que los que quieren intervenir, pues eso, fueran
fue al grano, sin muchas divagaciones, para que pudiera intervenir más. ¿Vale? Sí, parece. Pero establecer un turno de palabra, digan su nombre y tomamos nota. No venir aquí. ¿Me dejan que diga fotos? Si es que tengo... Venga, Eugenio, tiene la palabra. Bueno, como al principio desde la mesa se dijo que qué podríamos hacer, pues yo particularmente lo tengo claro. Lo primero, romper los acuerdos con las bases americanas en España de Rota y Morón, que son la plataforma militar para intervención en todo Oriente Medio, y donde pasan los aviones que después descargan allí las bombas. Auspiciado por el ministro de la Guerra, señor Morenés, que es el representante de las fábricas de armamento en el gobierno español. Lo que acabo de escuchar al momento lo veo bastante correcto, pero no he escuchado un tema que me trae un poco de mucho tiempo preocupado, lo de solucionar problemas en el origen. Esto que es lo que es, de ir a esos países y solucionar para que no vengan para acá y solucionar el problema que tienen allí, provocando, como bien habéis dicho, de que los demás países se involucren en cosas personales de cada país, que cada vez lo veo más enredado para que esto se pueda dar. Me gustaría, ustedes, he visto que estáis bastante informados, a ver si me aclaráis un poquito esto, si hubiera medios, porque yo también vería que en vez de tener que venir a buscar aquí el chusco, que buscáramos el chusco allí, pero no llevárselo en un saco, promocionarle para que ellos sean capaces de desarrollarlo lo mismo que nosotros, que esto que acabo de decir es antidiluviano, yo lo sé, pero que todavía no veo ni un camino para que esto se desarrolle. Nada más. Yo podría contestar. Sí, un momentito, vamos a dejar dos o tres preguntas más y luego ya contestáis, ¿te parece? Bien. Sí, después de la intervención de los diferentes compañeros, tenéis un poco con más favor porque das cuenta, primero, es muy claro que tenemos una obligación los Estados europeos y de cualquier país del mundo, digamos un régimen democrático, de darle acogida a todas las personas con problemas de emigración de tipo político. Pero lo más preocupante fundamentalmente es que nadie, o casi nadie, hemos intervenido en buscar el origen. Estamos hablando de los intereses políticos y económicos y estratégicos que se están dando. Lo que está pasando en Oriente Medio en los últimos años y en África es muy preocupante. Luego, cuando inclusive aquí en Cana se está montando una instalación de ayuda, se dice, bueno, yo creo que lo que hace falta es fundamentalmente parar la guerra. La guerra es un gran negocio. Yo me acuerdo la gran movida que hubo no hace mucho tiempo en este país con el conflicto de Irak. Yo creo que haría falta algo por el estilo, fundamentalmente, es una gran movida para parar la guerra, que ese es el gran negocio que está, bueno, fundamentalmente están implicados la mayoría de las potencias europeas, junto con Canadá y con los Estados Unidos. Aparte, lógicamente, de los grandes grupos económicos. Yo creo que tenemos que ir un poco hacia eso. Eso no quita que hay que reconocer y que hay que dar el derecho que está reconocido en los derechos internacionales a los inmigrantes, a los refugiados políticos. Pero lo que está pasando últimamente, yo comparto en parte, no se puede decir literalmente que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero sí estamos hablando de una guerra económico-política que da miedo. Y la gran manipulación que estamos teniendo por parte de los grandes medios de comunicación, hasta inclusive los hipotéticos aliados de las fuerzas progresistas. A veces la intervención como confunde y convierte un derecho a veces en un paternalismo. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me deja, y no resuelve, porque creo que fundamentalmente que lo que deberíamos
vosotros y nosotros, unos y otros, el tema es, el epicentro es cómo se para ese conflicto, esa guerra que estáis sangrando. Una palabra más y ahora después ellos intervienen y luego seguimos un segundo turno. ¿Puede ser? Bueno, 2 palabras. Venga, de ella y de... Bueno, además Fuerte. de añadir el paro a la guerra, yo añadiría porque después, como sucedió después de la Guerra Mundial, que Alemania, todos los países la ayudaron a reconstruirla, económica y de todos los tipos, además de la ayuda al refugiado ahora, que no le ayuda, el derecho que tiene el refugiado a estar a que se acoja en los países europeos, en el país que sea, que posteriormente a la guerra no sé, que como se hizo con Alemania, que se ayudó a reconstruirse económicamente, porque no se reconstruyó ese país. Y además añadiría otra cosa, que he visto en el periódico que a la señora Angela Merkel se le va a proponer para premio Nobel de la Paz, lo cual me parece un chiringo absoluto y que ahí sí que tenemos que protestar todo el mundo, porque me parece un chiringo ya tremendo, vamos. El último, por favor. Como el chiquitín. Mira, Veterano de Focote, ¿eh? Cuando está escuchándoles a ellos, me da ganas hasta de llorar, ¿eh? Lo fuerte que es esto. Las cosas no suceden porque se desde afuera, porque tiene que suceder, ya previsto. Y eso me ha dolido mucho. Pero más que una cosa un poquito en la que yo quería aportar aquí que aquí se dan muchas leyes, todos legislan. Y hemos olvidado un decálogo hemos olvidado, que para la convivencia de todo el mundo. Yo diría la última frase del decálogo: no codiciar los bienes ajenos. Y eso todo viene por la codicia. Todo viene por la codicia. Y como ya no tengo tiempo, el otro, digo, que tienes que estar con el otro, tratar al otro como a ti mismo. Y yo creo que ahí se cierra todo. Y yo no tengo más palabras que decir. La codicia y solidarízate con el otro como quieres que los otros se solidaricen con uno mismo. Venga, vamos a seguir el mismo orden que hemos seguido. También relativamente muy largo el punto de 3. Sí, bueno, yo en primer lugar pues quisiera felicitar a Esteban, que acaba de salir, a José Carlos de CEA, porque ha quedado bastante claro, en pocas palabras, muy conciso, pero con la suficiente fuerza para transmitirlo la importancia que tiene el asunto, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la pregunta de cómo parar esto, del origen y tal, es fundamental lo que usted señalaba, ¿no? Parar la guerra, parar las guerras. El problema es cómo, ¿no? Aquí uno tendría la tentación de volver de retornar a 2011, perdón, a la primavera de 2011, cuando efectivamente se dan algunas revueltas que hay discrepancias, ¿no? en el análisis de estas, pero bueno, no me cabe duda de que al menos la mayoría de estas revueltas fueron totalmente espontáneas y totalmente pacíficas y se fueron contagiando de una a otra a través de los medios de comunicación y a través de las grandes tecnologías, porque aquí el 15M, del que fui, por cierto, partícipe activo, vino tras la primavera árabe, independientemente de que esa primavera árabe después se haya tornado en invierno árabe y se haya instrumentalizado. Yo ahí sí quería decir que, por ejemplo, Túnez, que lo he escuchado nombrar, Túnez no tiene ningún problema, o sea, Túnez es el único... bueno, tiene problemas, obviamente, pero sí, está volviendo toda la familia de los reaccionarios, están volviendo a gobernar de nuevo. No ha habido una ruptura total, porque es que ahora legalmente... Pero echaron a Ben Ali, echaron al dictador Ben Ali, sí. ¿Y quién está ¿Hay un régimen democrático? ¿Hay un gobierno democrático? Sí.
al-Nafta gobernó, ha aceptado las elecciones vigentes, con lo cual Túnez para mí no es ningún... O sea, que tiene problemas obviamente, pero no es, digamos, el paradigma de decir que las revueltas fueron mal. En Siria empezaron bien. El problema es que evidentemente cuando en esos países de interés geoestratégico y de interés económico empieza a haber movimientos, los países aliados, Norteamérica principalmente, Israel también, meten la mano, pero es que la gente, yo creo que hay gente que sobreestima el papel y de Estados Unidos y de Israel como si fueran omnipresentes y como si fueran dioses. Yo que entiendo, he estudiado, soy experto en el conflicto palestino-israelí y mi tesis versa sobre el sionismo, puedo hablar bastante de ese tema y no tanto a lo mejor de otros temas. Pero por ejemplo, yo pregunto, Bashar al-Assad, ¿qué hacía Bashar al-Assad por los sirios y por los Altos del Golán? Yo he estado en los Altos del Golán viviendo en Majda al-Shams con la población drusa siria, que se considera también palestina, y odian a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad no ha hecho nada por recuperar los Altos del Golán en su vida, nunca. Hombre, no estará de acuerdo, pero... No estará de acuerdo, pero yo me remito a los hechos. ¿Qué ha hecho Bashar al-Assad? Que Israel está detrás de todo. Que Israel está detrás de todo. No, que Israel intervenga es evidente, igual que Estados Unidos, igual que está interviniendo Rusia. Y ojo, que yo no estoy defendiendo a Israel porque he vivido allí y sé lo criminales que son. Y yo me manifestaba con me manifiesto con los palestinos. Pero, hombre, hay que salir un poco del paradigma dogmático, porque es muy fácil interpretar todo en los buenos y los malos, y los buenos siempre son, o los malos siempre son Israel y Estados Unidos, que lo son, pero van acoplándose al devenir de las circunstancias. O sea, no está todo diseñado desde la Casa Blanca. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Porque si fuera tan fácil, pues bueno, y lo último, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y quería felicitarles no con todo, para algunas matices, ¿no? Con la comparación oportuna, que me pareció oportuna, del Estado Islámico y el Estado judío, ¿no? Me parece totalmente oportuna porque, como sabéis, Israel se atribuye la pretensión universal de ser el país de todos los judíos del mundo, cuando solamente representa a menos de la mitad y no los representa realmente. La mayoría de los judíos del mundo viven fuera de Israel y muchos de esa mayoría de judíos del mundo están en contra del Estado de Israel y lo mismo pasa con el Estado Islámico. O sea, ¿quiénes son estos grupos de fundamentalistas y de laicos ba'athistas del régimen de Saddam Hussein que están juntos con ellos? ¿Quiénes son estos para decir que ellos son el Islam y que todos los musulmanes del mundo deberían de venir a vivir al Estado Islámico? Pues me parece muy oportuna simplemente decir eso, ya está. Me faltan cosas, pero bueno. Bueno, voy a intentar poder responder un poquito a todo. Bueno, en cuanto a lo de las bases, es evidente. Las bases americanas no están aquí por gusto, hace muchos años. Ahora, yo tampoco diría que es cosa de Morenes, es decir, las bases americanas están certificadas tanto por el PP como por el PSOE, y no tenemos más que recordar que en tiempo de Zapatero se firmó el famoso convenio en Rota para desplegar allí el escudo antimisiles, que no sabe de qué misiles son. No, que estábamos hablando, compañero, disculpa. Sigue. Y recientemente, con la cesión oficial de la base de Morón, para que se establezca allí, digamos, el comando estadounidense de acción en África y Oriente Próximo, hemos podido escuchar estos días a la señora presidenta de la Junta de Andalucía lo contenta y feliz que estaba por esa decisión, ¿no? Por lo cual hay tanto monta. Y en cuanto a lo de los premios Nobel, no sé de qué te extraña, porque yo no creo que haya unos premios más absolutamente denigrantes que te puedan ofrecer que ese, con la cantidad de criminales que lo han tenido. O sea, un premio que se le ha dado a Henry Kissinger, vamos, a mí me daría vergüenza que lo ofrecieran, o sea, un poco pasa ya. Ahora mismo, hablamos, yo lo he dicho también como cosa fundamental, que sería parar la guerra. En caso sí que
yo lo he dicho, pero yo también os digo que hoy por hoy eso es política ficción. Porque para parar la guerra, lo que se ha dicho aquí, o sea, hay intereses. O sea, se habla mucho del Daesh, y yo soy el primero que habla del Daesh y que todo el que del Daesh pudiera estar colgado no me iba a penar. Pero el Daesh no ha surgido por generación espontánea. El Daesh lo han creado quienes los han creado y los mantienen a día de hoy quienes los han mantenido, aunque por otro lado dicen que hacen operaciones aéreas contra el Daesh, que al final Estados Unidos lleva más de 7.000 operaciones en Siria y no se sabe para qué han servido. Y no digo nada en Irak, que cada 2 por 3 se equivocan y atacan a las milicias que luchan contra el Daesh, o atacan a miembros del ejército, o equivocadamente también desempaquetan los hospitales en Afganistán. Las armas. O se equivocan y dejan las armas en territorio del Daesh. Pobrecito, tanta tecnología que no les sirve, ¿no? Entonces, evidentemente, teóricamente sí podemos hablar de cómo se para la guerra, pero todos esos países occidentales que tanto apoyan supuestamente el tema este, no hace falta que ustedes vayan a bombardear. Controlen a sus aliados, o sea, controlen a Turquía. Turquía es fundamental, absolutamente fundamental. La cabeza del Daesh no es el Baghdadi este, es el presidente Erdogan. ¿Entiendo? Yo, al menos. Entonces, señores, Turquía yo creo que tiene algo que ver con la OTAN, tiene algo que ver con Europa. O sea, ahí hay como muchos intereses. Si quisiera Europa, por eso decía que Europa, si quisiera, lo tenía fácil. Otra cosa es que no lo quieran. Ahora, ustedes quieren hacer algo, no se metan dentro. Dentro hay gente suficiente, los países de la zona hay gente suficiente para militarmente combatir al Daesh y derrotarlo. Pero ustedes simplemente no hagan nada, no los ayuden. Porque sin la ayuda económica, la ayuda estratégica, o sea, de inteligencia, de logística, de entrenamiento, o sea, los europeos, los occidentales dicen, ay, es que Rusia está bombardeando a los terroristas. Bueno, tiene nada más que bombardear a los terroristas malos, ustedes. Es que resulta que los buenos los han formado ustedes. Para el terrorista uno como el otro. Entonces, vamos a ver una tontería. ¿Ustedes quieren parar la guerra de verdad? No me lo creo, porque no van a ceder ni los intereses económicos ni estratégicos que he comentado antes. Pero es muy sencillo. Mantengan ustedes la frontera por vuestra parte segura, que ya se encargarán la gente de Siria y de Irak y de los países afectados a la zona de acabar con el Daesh, porque el Daesh, sin esas ayudas, no dura mucho. No dura mucho. Ahora bien, hombre, yo difiero un poquillo, que no puedo asegurar lo contrario, pero en fin, tengo al menos ciertas dudas de lo espontáneas que pudieran ser muchas de esas revueltas árabes. Supongo que la primera sí, la de Túnez. Pero también supongo, hombre, que eso le da idea a gente, sobre todo a gente que lleva ya años intentando montar esas revoluciones de colores que en tantos países se han hecho. Y que, si nos fijamos en estos casos árabes, por ejemplo en Siria, ya que es lo que más estamos hablando, pues siguen los mismos patrones. Con lo cual, ya digo, no sé, porque no tengo argumentos, pero cuanto menos lo pongo en duda de la espontaneidad, ¿no? Y bueno, evidentemente, yo no voy a decir que Bashar al-Assad sea un ideal de gobernante, posiblemente, pero también creo que cuando hablamos de una zona del mundo, de un país, no tenemos que hacerlo, digamos, desde nuestros esquemas occidentales, europeos, tal y cual, sino tenemos que ponernos un poco en la zona, ¿no? Y bueno, vemos el entorno de Siria. Yo ya lo dije antes, o sea, yo no creo que Bashar al-Assad fuera más tirano que cualquiera de los que lo rodea, pero es que además me voy a algo que también dije ahí, o sea, las condiciones de vida de los sirios generales, de la comunidad de Siria, yo nunca he estado en Siria, tengo muchas referencias de Siria, pero nunca he estado en Siria, pero la referencia que yo tengo es que era un país donde socialmente, en lo que es el conjunto, no es solo en élite, es donde había más servicios públicos, o sea, de educación, de sanidad, de todo. Era un país donde digan lo que digan, los del Daesh y quien quiera, vamos a quitar Líbano, porque Líbano es un país extraño, y vamos a quitar Irak, porque también es un país extraño en algunas cosas. En Siria es el país donde más libertad religiosa existía. En Siria tú podías ser cristiano, como también digo, en Irak no lo digo, pero bueno, puede ser cristiano, puede ser sunni, puede ser chía, puede ser alawi, puede ser ruso, puede ser lo que sea. Y no había ningún problema, y la gente, por la referencia que tengo, digo, nunca he estado ahí. La gente convivía sin problemas, como convivían antes en Irak, y ahora ya no. Entonces, evidentemente, Bashar al-Assad no será lo mejor que haya, pero, hombre,
llama la atención tanta inquina contra Bashar al-Assad y tanto cariño con los reyes estos que se visitan cuando se mueren o cuando suben al trono, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Además, yo también tengo las mismas referencias que tú en ese sentido. Y Siria era un país estable, era una dictadura estable, como lo puede ser Jordania, por ejemplo, y la represión es similar, ¿sabes? Esto de compararla a nivel cuantitativo y cualitativo es muy difícil, ¿no? No hay unos estándares, pero yo lo decía por la mención a Israel, ¿no? Que Israel me consta, por lo que decía, ¿no? Porque Bashar al-Assad nunca ha hecho nada. Sí hizo una cosa, abrió la frontera, abrió la frontera con los Altos del Golán para que los refugiados palestinos fueran y acribillarlos. Es lo que hicieron. O sea, fíjense lo que es Bashar al-Assad, pero yo lo decía respecto a Israel, y a Israel al principio le venía de perlas un Bashar al-Assad fuerte, porque le venía de perlas porque un Bashar al-Assad que no reclama el territorio soberano que le pertenece de los Altos del Golán, es como Turquía con Israel. Turquía con Israel, desde la flotilla Mavi Mármara en 2010, que recordaréis, que tuvo, bueno, que Israel asaltó y ejecutó a, no sé si fueron 12 personas, 12 turcos, pues Turquía bajó las relaciones diplomáticas hasta el mínimo nivel, hasta que acaba retirando la embajada. Mientras tanto, desde 2010, vamos, eso estaba estudiándolo yo en la Universidad de Mármara allí, pues este tema de política exterior con Israel, las relaciones económicas eran tremendas, o sea, subían. O sea, una hipocresía tremenda. Y pues lo mismo ocurría con Bashar al-Assad. Algún discurso de enemigo sionista, pero dentro las relaciones de mantener el statu quo con Israel eran perfectas. A Israel el caos ahora también le conviene. O sea, no le conviene ni un gobierno hipotético, digamos, democrático, ya sea de los hermanos musulmanes que no están en la oposición, en el exilio, ni le convenía un régimen fuerte, ¿no? O sea, le convenía un régimen estable que le siguiese el juego y ya está. Sí, ¿no? Porque Al-Golán es sirio, es un sirio, así que él puede hablar de Siria también. Claro. También, no solamente él que lo ha estudiado a fondo. Yo tampoco he estudiado. Yo he perdido un hermano, el más querido, un médico, ha desaparecido, salió a mandarle dinero en Damasco y ha desaparecido él y el dinero. Hace 2 años no sé nada de mi hermano. La mitad de mi familia ha perdido sus casas y la mitad se han emigrado a Egipto. Yo, para Bashar al-Assad, no es bueno, pero el menos malo que hay, que quiere traer gente mucho más mala que ese hombre. Este hombre, dice tú, que no ha... Él y su padre, gracias a él y a su padre, existe Hezbollah. ¿Qué es Hezbollah? ¿Lo sabe o no? Bueno, Hezbollah ha vencido 2 veces a los judíos. Gracias a su padre. Es que me diga su opinión, Entonces, ese hombre no es bueno, no, pero es el menos malo. Sí, no, pero que... Y que diga que no ha sido muy listo, en vez de luchar cara a cara, ha dado la vuelta y la ha dado por atrás. El padre es una cosa, el hijo es otra cosa. Entonces, eso, para acabar con la guerra en Siria, hay que cerrar la frontera turca. Por ahí donde es el grifo. Hay que cerrar el grifo de por ejemplo, esto viene de Europa y de Rusia. Ahora Rusia se ha encargado de parar los pies a los rusos islámicos que vienen. Falta Europa que cierre el grifo, que obligue a Erdogan a cerrar su frontera, y eso no dura ya ni 1 año. Lo que pasa, a ver si les interesa, porque como te he dicho, como es comercio, como es dinero, como es, bueno, todavía no
no les interesa. Sí, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir respecto a la frontera turca. Lo que pasa es que yo creo que ya es demasiado tarde, ¿no? Porque en los últimos 2 años la frontera turca, como sabes, ha sido tan permeable que, bueno, allí en Estambul reclutaban a sirios por $500, para $500, 450, depende de quién te lo comentaba. Salió también en el Newsweek, pero era un reportaje acertado, porque correspondía con las declaraciones del entorno de allí, de los sirios que vivían allí, y eso, se iban a luchar por allí no tienen nada, por $500, pero ya poco se puede hacer. Y también iba a decir que, bueno, que el aporte de los 12.000 se estima de guerrilleros que vienen la minoría vienen de Chechenia, la mayoría vienen de Europa en realidad el núcleo cualitativamente importante y cuantitativamente también procede del ejército de Saddam Hussein. Y son los que están más cualificados. Eso ya es otra cosa. Esa gente ya está dentro. No. Después seguimos, por favor. Ahora en la etapa que vamos a hacer seguimos debatiendo. Una última palabra de 1 minuto y después va a Fina Macete. Este señor me ha dado una respuesta muy correcta de mi pregunta. Santiago, y estoy totalmente de acuerdo en por qué no se realiza la pregunta que yo hice antes. Porque hay unos intereses monetarios más que otra cosa, políticos, amontonados, pero mucho dinero por medio. Me vas a contestar, es que tengo que marcharme y yo tenía interés que lo mismo que hice la pregunta también decir que me habéis respondido. Esto es lo que hay en el mundo. Bien, antes de terminar, aquí en Camas, un grupo de cameros se han comprometido con los refugiados y han montado una organización muy interesante. Y nos va a hablar de ello Fina Maceta. Mende, va a hablar Mende. ¿Ha ido ya? Es que se ha tenido que ir a ver. Mende, usted tiene la palabra. Bueno, pues simplemente decir que a raíz de todo este movimiento sirio, pues hemos creado una plataforma de ayuda humanitaria, no de ayuda a refugiados, sino a los emigrantes que vienen por otros motivos también. Y decirles que el día 15 tenemos asamblea a las 7 de la tarde aquí. Están invitados todos los que quieran participar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, a ver, Lía, por favor, ¿qué vemos? Yo quería una pregunta, no sé si me la tiene que Fuerte. contestar Anur, ¿no? Antonio. Sí, señor. Donde Silvia Cogillas la labor que hacen, porque yo he estado colaborando con ellos, y es un trabajo enorme, y ya no solo los inmigrantes, Silvia Coge está ayudando hasta de propia España dentro de Sevilla, claro, porque es hasta donde llegamos. Pero yo me pregunto, no sé quién me tiene que contestar, estos refugiados que entran a España, en Europa no puedo opinar porque no vivo ahí, yo vivo aquí, con 27 años viviendo aquí, más de la mitad de mi vida, entonces sueño en español, o sea que ya soy española. El refugiado que viene, ¿hay un control dentro de esta gente que viene? Porque dentro de ese control no sabemos que si todos son buenos o traen problemas, porque ese problema causa a nosotros problemas. A los inmigrantes que están aquí o a la gente que son de una religión musulmana, entonces nosotros ya vivimos bastante mal antes con la guerra de Irak, con lo de América, y ahora esto es que no sabemos cómo es, porque lo que ha dicho Antonio, que la mayoría, a una minoría, a una cantidad que viene de Europa, que van a Siria. Entonces estos regresan a que se regresan como refugiados en condiciones o regresan con problemas aquí, entonces nos encontramos con problemas porque gente viene con un sitio de conflictivos. Ellos, es que no sé si me han entendido lo que es la pregunta. Yo voy a decir, ustedes a nosotros nos preocupa mucho eso. Tanto de CEAR como de Fundación Acoge. Lo que yo solamente decir que lamentablemente como en su
propias carnes habrá vivido, en tanto tiempo la islamofobia sigue vigente, y no solamente sigue vigente, sino que hay informes no me acuerdo del grupo de la Unión Europea concretamente cuál es el nombre, pero que indica que la islamofobia está incrementándose en los últimos años. Entonces yo creo que desgraciadamente, pase lo que pase, es que aunque viniesen los refugiados que lleguen, aunque hiciesen lo más bonito del mundo, contribuyesen a trabajar, que es lo que la mayoría van a hacer, van a intentar ganarse la vida, como están algunos ya en Alemania, que salía en la prensa, ya hay gente en Alemania trabajando por €1 la hora, y o sea, la gente va a buscarse la vida. A pesar de todo eso, la ultraderecha y la gente de prejuicios de toda la vida va a seguir alimentando la islamofobia. Entonces yo creo que eso hay que luchar, tenemos que poner todo de nuestra parte con este tipo de foros, de espacios y en las redes sociales, de contrarrestarlos y de hacer todo lo posible en ese sentido. Esteban, una palabra, Esteban, de respuesta al señor. Cuando los flujos migratorios o de refugiados entran por una parte o por otra, a nadie se le puede pedir la pureza de sangre. Y no se puede meter en una criba y cribar, decir esto sí y esto no, porque pueden ser supuestos fundamentalistas, etcétera, etcétera. Pues como tú y como yo y como todas las personas, entran personas con toda su mochila de historia a cuestas, personas cargadas de bondad y personas cargadas de otras historias. ¿Y cómo lo averiguas? ¿Cómo lo averiguas? Pues todos los países tienen sus códigos, su código civil y su código penal, etcétera, etcétera. Pues todas las personas, las que hemos nacido aquí y las que vienen de otros lugares, tendrán que atenerse a esos códigos. Y el que no, va a sufrir no solamente la pena del código, sino además también todo el peso de la fobia que se tenga contra un pañuelo como el que tú llevas, o porque eres gitano de Rumanía o porque eres gitano de las 3000, me da igual. Es decir, aquí hemos de aprender todos a convivir en un territorio que es de todos, y a nadie se puede excluir. Se va a autoexcluir aquel que no se atenga a las normas comunes que todos nos hemos dado. Muy bien, para terminar, ya estamos cansaditos, llevamos más de 2 horas. En relación, a ver. Lo que nos ayuda desde luego es que el ministro del Interior de España salga haciendo declaraciones que cuidadito, que se ve que entran los sirios, porque entre los sirios vienen los malos. Esas fueron declaraciones que hizo el ministro del Interior. Vale, vamos a ver. Lo que tenemos que romper con el concepto es que la gente coge, llega aquí y dice: hola, quiero solicitar asilo político. Bueno, pero no se llama asilo político, ya se llama protección internacional. Quiero solicitar protección internacional. Ah, estupendo, pues venga, para adelante, ya está usted con la protección internacional. No, se inicia un procedimiento administrativo que dura años. O sea, dura años. Incluso las personas, había escuchado que ya hemos hablado del tema de las cuotas estas que se van a repartir. ¿Por qué se va a retrasar tanto la llegada de los refugiados? Porque se van a hacer unas cosas que se llaman hotspots, que son unos puestos específicos que se van a hacer para identificar a las personas que van a venir y para saber quiénes son. Es decir, aquí no va a llegar: hola, yo soy sirio, usted es sirio, pues venga, pues para adentro. No, se va a identificar. Y ahora, independientemente de que se identifique a las personas, de que se inicia un procedimiento, oye, y que también está el ministro del Interior, con la policía, con la Guardia Civil, con los servicios de información, porque CEA, por ejemplo, colabora con los servicios de información, nosotros colaboramos de manera fluida con ellos, para detectar a los malos. Lo que tiene que hacer usted es hacer su trabajo, que para eso está. Pero, y ya va a terminar, el procedimiento de protección internacional, el procedimiento de asilo tiene filtros, o sea, y tiene mecanismos de defensa y de garantía, lo que se denominan las cláusulas de exclusión. Es decir, una persona viene, solicita protección internacional y se detecta que por el motivo X, oye, pues esta persona cometió un crimen de lesa humanidad en su país, esta persona cometió un asesinato, esta persona es un terrorista, automáticamente se le deniega, es que se le excluye del procedimiento, se pone a disposición de las autoridades policiales pertinentes
Bueno, o sea, que no pensé que aquí viene la gente, hola, yo pido así, va, venga, para adentro. Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, Gracias. pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Que quieran, los que no tuvieran libros de Focode, no pudieran tener, ahí tenemos. Y decíamos, si queréis, el que lo recoja, puesto que es un regalo, pero si puede colaborar un poco con alguna de estas asociaciones, pues lo hagan también de esa manera. Sí. Hombre, un momento. Una cosa.